Y bueno, independientemente de revisar pues los documentos que me enviaron, quisiera preguntarle a alguien, a alguno de los equipos que nos quiera compartir su opinión respecto al ejercicio, qué pudieron observar, qué pudieron hacer. Adelante. ¿No? ¿Alguien? Sí, ingeniero. Buenos días. Hola, buenos días. Pues con lo que estuvimos trabajando el fin de semana, me di cuenta que para ninguna de las bases a esas profundidades pasa. Estaba viendo que aunque modificáramos la profundidad, en realidad no cambia mucho. Lo que habría que hacer es modificar las dimensiones de la base o tal vez cambiar esa zapata por algún otro tipo de zapata o algún otro tipo de cimentación para que lograra pasar. Ok. Ok, Yesenia, bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Con quién estuviste trabajando? Estuve trabajando con Suri y con Víctor. No recuerdo el apellido de Víctor. Ok. Bien, gracias, Yesenia. Víctor justo, Silva. No, López Salazar. Hay varios. Víctor Quiroz Montiel, López Salazar. Ah, sí. Víctor Manuel, ¿no? Ok. Sí. Bien. Gracias, Víctor. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Adelante, Saúl. Ingeniero, nosotros. Sí, claro. Bueno, no sé si nosotros se refieren a... Bueno, ¿quién primero? A nosotros quienes levantaron la mano o a nosotros. A ver, está Saúl, está Gabriela, está Arendi. ¿Trabajaron todos? No, ¿verdad? ¿En el mismo equipo? No, ¿verdad? No, negativo. Ok, bueno, entonces, a ver, Saúl, de favor. Y ya luego pasamos con Gabriela, me imagino, el equipo de Gabriela. Bien, adelante, Saúl, te escuchamos. Ok, bueno, como bien menciona mi compañera Yesenia, nosotros propusimos un cambio de dimensiones de la zapata para que no modificar tanto el sistema de cimentación. Propusimos algo así como una dimensión de 2.5 por 2.5 a una profundidad de desplante de 3.5. Aunado a esto, en nuestra opinión, creemos que el mejor método para calcular todo esto es el de Meyerhoff, porque toma más datos de la geometría, bueno, toma más datos de la cimentación y del suelo que el de Terzaghi. Entonces, por eso consideramos nosotros mejor el de Meyerhoff. Ok, bien, Saúl, gracias. ¿Con quién estuviste trabajando? Con Alejandro Valencia Álvarez y Guadalupe Parrapiñón. Gracias. De ahí, Gabriela, de favor. Buenos días, Hola. bueno, nosotros también vimos que no pasaba y llegamos como a empezar a tantear las dimensiones y con una profundidad de 1.2, creo que llegábamos a tener dimensiones de 2.5, casi 3, pero también como que llegamos a la conclusión de que a lo mejor sería mejor cambiar pues la forma de la zapata, a lo mejor buscar una rectangular para así como que tratar de hacer que funcionara de otra forma, bueno, de mejor manera. O sea, una que no fuera cuadrada, sino rectangular, no corrida. O sea, solo como que lo planteamos, ya no checamos bien como las dimensiones ni nada, pero llegamos como a lo mejor cambiar la forma de la zapata. No, claro, o sea, entiendo que es una opción, pues, pero mi pregunta es a una zapata rectangular, no a una zapata corrida. No, nada más rectangular. Está bien, suena interesante. Bien, gracias, Gabriela. ¿Con quién estuviste trabajando? Con Daniel Zamora y con Andrés Rodríguez.
Ok. Bien, gracias. Abraham, por favor. Inge, pues igual que mis compañeros, nosotros habíamos notado que para que las zapatas pasaran era necesario aumentar las dimensiones de estas, pero también pudimos observar que las condiciones que hicieron que esto no sucediera, es decir, que las zapatas no pasaran, era debido a que para uno de los últimos estratos, que era el arcilla de baja plasticidad, no le ayudaban mucho a la capacidad de carga última, puesto que sus ángulos de fricción no eran mayores a cero o eran cero completamente, y en algunos otros estratos no se consideraba cohesión. Creemos que si se hubiera tenido esa posibilidad de que los estratos pudieran tener cohesión como fricción, nos hubiera ayudado un poco más en el cálculo a la fórmula, ¿no? En el cálculo de la capacidad de carga última. Pero también notamos que el uso de factor de seguridad de 3 reduce considerablemente la fuerza. Entonces hicimos más o menos una iteración para saber pues cuál sería un factor de seguridad en el cual pudiera pasar bajo estas condiciones las dimensiones de la zapata, pero vimos que era un factor de seguridad de 1,5. Sin embargo, en contraste con la ecuación de Terzaghi, pudimos observar que en principio la ecuación tal cual, sin ocupar los factores que modifican la capacidad de carga, en el libro de Ingeniería de Orientaciones de Bauhaus habla un pequeño párrafo acerca de que el uso de la ecuación tal cual es quedar en la incertidumbre que pueda generar en un suelo, pero el planteamiento de una ecuación modificada de los factores de carga es aceptar que existe esa incertidumbre. Es por eso que al menos nosotros presentamos en la tabla de resumen también qué resultados se están obteniendo a partir de los factores de carga modificados de Terzaghi, puesto que aceptamos la incertidumbre de que existirá una falla local de corte. Claro. Y bueno, pues yo trabajé con Corona Bertado, César y Ramos Medrano, Luis. Ok. Ahí, Abraham, lo que comentas son dos cosas, digo, por supuesto, rescato 2 puntos. Y nada más para que me corrijas, el comentario que ustedes hacen en general, bueno, en este caso tú en particular, es que ustedes encontraron que hubieran obtenido una mayor capacidad de carga si el estrato, por ejemplo, de arena, hubiera también tenido el valor de cohesión, o el de abajo de la arcilla hubiera tenido el del ángulo de fricción interna. ¿Sí entendí bien eso? Sí, que creemos, okay. Bueno, vimos en la ecuación que podría sumarnos un poquito más. Claro. Sí, en esa parte sí está interesante y es un comentario que debemos de aclarar. La ecuación general de Terzaghi, la ecuación de Meyerhoff y cualquier ecuación de de capacidad de carga que encuentren, encontrarán combinados los valores tanto de de cohesión como del ángulo de fricción interna, porque los suman. Como ustedes bien pudieron notar, y me atrevo a decir que todos, para el estrato de la arena arcillosa, el primer sumando, pues es 0, porque C por N sub C, pues da 0. Vaya, se escucha muy evidente, pero considero importante puntualizarlo. Y en el caso del tercer estrato, que es la arcilla, es cierto que el ángulo de fricción interna no se hace 0, pero disminuyen los valores. ¿Por qué? Aquí es importante, y es el comentario en general, que nos da pie a esta plática, y me da gusto que haya salido a tema, que nosotros no podemos argumentar que vamos a tener los dos valores de cohesión y ángulo de fricción interna. ¿Por qué? Bueno, sí podemos, porque los suelos en los ensayos traxiales nos pueden dar un valor de cohesión y el ángulo de fricción interna de 25 grados, como es el caso del estrato de arena, o de ángulo de fricción interna y la cohesión de 7.5 toneladas metro cuadrado, como es el caso de la arcilla,
del resultado del ensayo triaxial. Sí podemos conocer esos dos valores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estrictamente la falla que se va a dar de la zapata en ese tiempo cero, en el momento en que deslice, en el momento en que se desplace la zapata y que falle, el suelo vencerá la resistencia al esfuerzo cortante que tiene. Y predominantemente, esa es la palabra clave, predominantemente estaremos hablando de un comportamiento cohesivo o friccionante. De ahí la situación que debemos de decantarnos por una condición de resistencia al esfuerzo cortante, del comportamiento del suelo predominantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo mayormente arenoso, la resistencia al esfuerzo cortante más significativa o más simbólica o más representativa será el ángulo de fricción interna, porque es arenoso, predominantemente. Para el estrato de arcilla, entonces, el comportamiento de la resistencia al esfuerzo cortante más representativo será de un suelo cohesivo. Por lo tanto, tomaremos el valor de la cohesión. Es cierto que si lo sumamos, nos va a dar un valor de capacidad de carga mayor. Claro, y eso lo notaron muy bien. Pero en el campo, ese suelo va a obedecer a una condición predominante, predominantemente friccionante o predominantemente cohesivo. No sé si para todos esté clara esa parte, a donde no es recomendable sumar todo, como si jugáramos pirinola. Pues le sumo la cohesión, le sumo el ángulo de fricción interna. Sí es cierto que me va a dar un valor numérico más alto, por supuesto que sí, pero entonces es importante que nos preguntemos si realmente en el momento en que la zapata falla, se desplaza, realmente toma en cuenta ambos valores. Porque sí, si hicieron el ejercicio, no nada más ustedes sabrán, sino otras personas, la verdad es que sí, el valor es diferente, o sea, les da mucho más alto, ¿no? Entonces, esto es interesante porque también lo que yo les estoy comentando se confirma en el criterio que toman las normas técnicas complementarias. Cuando revisemos las normas técnicas complementarias, si no es que ya lo hicieron, nos daremos cuenta que nos solicita identificar sobre qué material vamos a desplantar la zapata. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque con base en esa identificación de material a donde desplantaremos la cimentación, calcularemos la capacidad de carga, suelo predominantemente friccionante o suelo predominantemente cohesivo. No hay la suma, es por separado, precisamente por lo que comentamos. ¿Es una condición conservadora? ¿Pudiéramos argumentar? Sí, es cierto, es conservadora, claro, ¿vale? Pero también, como bien lo comentabas, Abraham, obedece a la incertidumbre que nosotros tenemos, que es el factor de seguridad, que por cierto, ya sea mañana o el viernes comentaremos al respecto, ¿no? Bien, Abraham, muchas gracias. Gerardo, por favor. Adelante. Buenos días. Buenos días. Nuestro equipo notó que se necesitaban dimensiones más grandes de la zapata. Nosotros propusimos a 3.5 metros unas dimensiones de 2.5, ya que al ser mayor área, hay mejor distribución del esfuerzo. Este esfuerzo nos dio que era 17.6 toneladas fuerza por metro cuadrado, el que se distribuye, y la capacidad de diseño para estas dimensiones a esta profundidad es de 25.44, lo cual la cubre
bien. Y también otro aspecto que nos gustaría mencionar es que por la teoría de Terzaghi, nosotros consideramos una falla tipo local, ya que en el tomo 2 de Juárez Vadillo encontramos que para suelos arenosos y arcillas se produce este tipo de falla. Entonces, con la teoría, bueno, calculamos la capacidad con con la fórmula que viene dada en el libro de Brájadas, y notamos que a diferencia de la que no es para suelos con tipo falla local, la castiga demasiado. Ok. Sería nuestro comentario. Bien, gracias, Gerardo. ¿Con quién estuviste trabajando? Con Víctor Manuel Quiroz Montiel y Armando Aguilar. ¿Armando Aguilar? No. Sí. Ok. Sí, gracias, Gerardo. Allí bueno, sí, tienen razón en cuanto a la condición de una falla local o general. Eso también está en función, uno de los factores, nada más para que lo complementemos, está en función de las densidades o consistencias de los materiales, es decir, la arena qué tan suelta o densa es y la arcilla qué tan firme o blanda es. Y esa es, bueno, el hecho de generar, o mejor dicho, de plantear una falla local, una falla general, es una suposición también, ¿eh? Nada más hay que tener cuidado en esa parte. Y sí, observamos, bien lo señaló Gerardo hace un momento, que el cálculo de una u otra, pues sí es, numéricamente hablando, sí, pues sí es a tomar en cuenta en cuanto a los factores de carga, ¿no? Bien, gracias. Arendi, por favor. Okay. Buenos días, Inge. Hola. También nosotros estuvimos checando y respecto a los estratos, sabemos que hay presencia de arcilla y estas pueden ser expansivas conforme tengan humedad. Esto quiere decir que también tenemos que buscar, bueno, nuestra solución también era buscar un estrato un poco más óptimo o a más profundidad, y también tiene arenas, lo que hace que esto se tenga como, ¿cómo se diría? Como deformaciones con movimientos sísmicos. Y estuvimos haciendo iteraciones respecto a las dimensiones de Zapata y obviamente aumentan a 2.5, 3 metros. Claro. Pero también se me hacen como dimensiones algo grandes de zapatas, lo que también propondríamos otro elemento de cimentación como pilas, pilotes. Ok. Ok, Arendi, gracias. ¿Con quién estuviste trabajando? Con Hernández Sánchez David y Escobar Lara Carla. Ok. Gracias. Bien, Martín, por favor. Bueno, antes, perdón. Ahí en cuanto a en cuanto a la propuesta de hacer la cimentación más profunda, pues sí estamos limitados en cuanto a la exploración, ¿correcto? No estoy diciendo que no se pueda, sino entonces sería consultar, más que consultar, exponerle al cliente la situación de entonces ampliar la exploración. Situación que debemos de presentar de una manera, pues sí, delicada. Les compartiré una experiencia en un momento más, que apenas nos sucedió hace unas semanas. Aprovecharon que está reciente, pero porque tomen en cuenta que ustedes ya hicieron una exploración. Y de hecho ustedes ya presentaron un presupuesto de estudio mecánico de suelos que marca esa profundidad de exploración. Y entonces llegar con el cliente y decirle, oiga, ¿sabe qué? Vamos a explorar más y pues páguele más porque pues evidentemente la exploración no la voy a hacer yo gratis. Pues ahí qué hubo, ¿no? Entonces como cliente yo les puedo decir, oye, pero pues tú me dijiste que con explorar 7.5 metros de profundidad era suficiente y ahorita me dices que no, pues ¿qué pasó ahí? Ahorita lo comentamos, nada más quiero dejar el citado
la opinión, pues, para que ahorita que escuchemos a sus demás compañeros, cerremos también esa parte, ¿no? Bien, ahora sí, Martín, perdón. Sí me veo. Supongo está cargando el video. Sí, ya. Bien. Buenos días, ingeniero. Bueno, días. lo que yo pude notar igual fue lo mismo lo de la cohesión, que en el tercer estrato, que la cohesión nos aumentaba más. Eso fue una de las partes que pude notar cuando estábamos haciendo. Como usted comentaba, en el primer término, pues casi es 0. O sea, cohesión por 1000, 0. Entonces nos afectaba ahí. Otra cosa que también pude ver es que si podíamos aumentar el tamaño de la zapata y la capacidad de carga no aumentaba mucho. Prácticamente lo que aumentaba era el área donde caía la carga, y eso lo hacía que aguantara más, o sea, que pasara, pero la capacidad de carga, si aumentábamos, por decirlo, B y L, no aumentaba mucho, o sea, si acaso le ganábamos poquito. O sea, si teníamos 16, le aumentaba 16.5. Eso fue una de las partes que pude notar. Y también otra, bueno, esa fue más duda que pregunta, el factor de seguridad nos reduce mucho, o sea, porque si tenemos, por decirlo, de 45 nos bajaba a 15. Claro. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿por qué se toma este factor de seguridad? Es un poco grande. No, no es un poco grande, es bastante grande. Sí, claro. Bueno, antes dijiste algo que yo dije, ahorita te lo comento, ya se me olvidó. Antes del factor de seguridad, ¿qué comentabas, Martín? Comentaba que yo ahí, para que la carga no excediera. Del área. Ajá. Perdón, ya me acordé. Sí, bueno, es cierto que en la teoría de capacidad de carga, al aumentar las áreas, el incremento de la capacidad de carga no es tan significativo, sino el incremento de las dimensiones de la zapata nos beneficia, por decirlo así, o el impacto es mayor en la distribución de la carga de la estructura. Ahí sí. O sea, nosotros incrementamos el área no para incrementar la capacidad de carga tanto, porque como tú bien comentas, el incremento no es tan significativo, tan evidente, sino que incrementamos el área de la zapata para disminuir el esfuerzo transmitido. O sea, esas 110 toneladas que se repartan en 2 metros cuadrados, pues se va a ver bastante bien afectado este esfuerzo si en lugar de 2 metros cuadrados se reparten en 6 metros cuadrados. Ahí pues es una tercera parte, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? No tanto la capacidad de carga, que es buena observación, ¿no? Y luego ya lo último del factor de seguridad, que también está en relación a lo que comentaba un poco Abraham, si no mal recuerdo, pues sí, pero vaya, o sea, sí está bien que identifiquemos que el factor de seguridad es trascendente, de lo que nosotros calculamos numéricamente, solo vamos a reportar o solo con lo que vamos a trabajar es una tercera parte. No es poquito. Bueno, mejor dicho, es poquito, ¿no? Lo que vamos a reportar solo es una tercera parte, y de eso comentaremos, porque involucra mucha incertidumbre. Y entonces nos preguntaremos si ya después de tantos años que se propuso la ecuación de capacidad de carga de Terzaghi, Meyerhof y algunos otros, todavía tenemos ese mismo nivel de incertidumbre, ¿no? Es una pregunta. Bien, Arendi, ¿quieres opinar otra cosa más o...? No, Inge. Ok, bien. No, está bien. Alguien tenía su mano levantada, ¿no? Pero creo que... Carla, adelante. Hola, ingeniero, buenos días. Hola. Nada más escuchando los comentarios de mis compañeros y también el comentario que hacía usted, que es difícil proponerle al cliente que se vuelva a hacer una exploración, pues a algunos metros más de profundidad. Escuchaba que proponían el aumento de la base de las zapatas. Claro. Entonces yo lo único que me queda por decir sería que tal vez antes de proponer pilotes o una exploración más amplia o unas zapatas más grandes, calcular con losa de cimentación, porque usted mencionaba que el área en la que
cae en la carga total, pues sería más grande y tal vez así pasaría a una profundidad en la que los estratos pues ya estén estudiados. Sí, sí, así es, Carla. Sí es una opción, ¿no? Antes o sea, tenemos una cimentación superficial, ¿no? Digamos que con ese criterio empezamos y es muy común y es correcto. Pero si las condiciones del suelo con relación a las descargas no satisface, entonces el siguiente paso sería revisar mayor profundidad, mayor área de contacto, lo que nos puede decantar entonces en una losa. Si esto no es suficiente aún, y no precisamente por satisfacer el esfuerzo, que sí se puede lograr, entonces pasaríamos a las pilas. ¿Qué quiere decir en resumen? Que del brinco de zapatas a pilas, lo recomendable es primero observar algunas otras soluciones. Losa, zapatas más profundas, zapatas más grandes, posiblemente un mejoramiento, una sustitución. No estoy diciendo bueno, sí, las pilas serían el último recurso y no por otra cosa, sino porque ya el proceso constructivo de zapatas a pilas, están de acuerdo que cambia en demasía, o sea, las zapatas con una retroexcavadora y ya, ¿no? La pila, no, bueno, ahí la pila hay que traer, valga la redundancia, pues una piloteadora, una perforadora que se ha dicho de entrada, pues aquí en Puebla no hay, o sea, lugares más cercanos o empresas más cercanas, Ciudad de México. Pero sí, ahorita lo comentamos, ¿no? Esta parte no ha quedado concluida y lo seguiremos platicando en las siguientes sesiones, ¿no? Antes, Martín, se me olvidó preguntarte quiénes estuvieron trabajando contigo. O bueno, trabajaron en conjunto, pues. Estuvo trabajando conmigo Abel Núñez Palacios y Víctor Justo Silva. Ok. Bien, gracias. Osvaldo, por favor. Ingeniero, buenos días. ¿Me escucho? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, como gran parte de mis compañeros, y no me explayo en decir que todos nos dimos cuenta que realmente las dimensiones propuestas para el ejercicio no bastaban para poder solventar esta parte, pero considero que sí es prudente denotar que no es lo único que se debería de checar, ya que en un principio empezamos hablando de la estrecha línea de plática entre un geotegnista y un estructurista. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, ok, la zapata es de largo, pero no sabemos aún el espesor de la zapata, si puede fallar por punzonamiento, si puede fallar de forma local. Entonces siento que podría servirnos realmente como un predimensionamiento de una solución completa, además considerando posibles asentamientos pues por parte de la descarga de pesos, ver qué tan profundo llega esta misma descarga, a qué estratos afectamos. Considero que el ejercicio aún tiene cosas y es también lo interesante de la carrera. Y también en parte de qué propuesta sería la más apropiada, pues viendo a la parte de ingeniería ¿sabes qué? Lo más seguro, pero siendo honestos, el cliente realmente quiere una solución económica, accesible, a lo cual yo considero que una solución que se podría dar, si es que nos permiten desplantar una profundidad de 1.2 metros, pues sería extender un poco más las zapatas. Tenemos claros de 7 metros, lo cual nos permite ampliarnos, y el sostener los muros. Es muy diferente sostener muros de 1.2 metros a sostener muros de 3.5 metros. Claro. Entonces, la cuestión económica cambia y siento que es algo que igual y podemos empezar a ir platicando para pues entender la parte también plática a cliente, ingeniero. Sí, claro, por supuesto. No, bien, Osvaldo, gracias. ¿Con quién más estuviste trabajando? ¿Hiciste equipo? Disculpe. Estuve trabajando con Rosales Suárez Luis Adrián y Tirado Cortés Josué Leonel. Ok, gracias.
A usted. Bien, Jocelyn, adelante. Hola, buenos días. Solo retomando lo que habían dicho mis anteriores compañeros y algo que ya mencionó el compañero Osvaldo, es que mi equipo nos dimos cuenta que por cuestiones de como que más económicas para platicarle al cliente, como estaba mencionando, es que sería mejor aumentar las dimensiones a la profundidad de 1.2 que aumentarla a la profundidad de 3.5. Esto hablando en cuestiones económicas, pues saldría más barato a la perforación de 1.2. Sí, claro. Y bueno, creo que era en grandes rasgos eso. Ok, sí, pues es más superficial la excavación. Bien, Jocelyn, gracias. ¿Con quién estuviste trabajando? Con Nani y Brea, Ico y Chaltel Orlando. ¿Nami y quién, perdón? Chaltel Orlando. Ah, ok, bien. Bien, y ahorita que comentas de Orlando, escribí en el chat, supongo ya lo leyeron, referente a lo que comentábamos hace un momento con Abraham, esta parte de elegir, ¿no? El suelo predominante en cuanto al comportamiento mecánico, pues como bien platicábamos, bueno, ahí comenta su compañero que en las normas técnicas complementarias, pues sí, se solicita la elección, lo veremos más adelante, ¿no? Es con lo que vamos a abordar también. Bien, Diego, adelante. Sí, ingeniero, buenos días. Bueno, también de lo que me quedó mucha duda, pues fue de la incertidumbre como tal, ¿no? De los estratos, porque pues no, bueno, al checar información, vi que pues necesitábamos conocer un poquito más también de, bueno, de las características mecánicas de los estratos, porque por ejemplo, si no conocemos como tal el nivel freático, pues bueno, me quedó mucha incertidumbre. Hice los cálculos teóricos y como comentan mis compañeros, pues el predimensionamiento de las zapatas pues quedarían como entre 2.3 y se haría mejor a 2.5, pero por ejemplo, como en el caso de la torre de rectoría, que pues el nivel de freático está pues muy cercano a la superficie, pues eso también como que me dejó mucha duda de proponer, por ejemplo, al cliente pues una cimentación no teniendo bien los datos exactos de el nivel freático, el límite líquido, los límites plásticos, porque pues solamente tenemos el porcentaje de finos, pero realmente no tenemos gravas, no tenemos otros materiales que podamos definir bien si una cimentación va a estar estabilizada o no, o tendremos que hacer pues una estabilización de los materiales. Eso fue como que lo principalmente que desde el principio me quedó con mucha incertidumbre. Ok, bien, Diego, sí, correcto. Entonces, de acuerdo a tu comentario, podríamos concluir que mientras más información tengamos de las condiciones del suelo, las características del suelo, de la región inclusive, nivel freático, entonces puede ser que exista cierta topografía, cierta condición que nos señale nivel freático superficial, etcétera. Es mejor para nosotros para la toma de decisiones. No necesariamente porque el porcentaje de gravas esté involucrado en la ecuación, y dense cuenta qué tan trascendente es esto. O sea, yo no necesito conocer el porcentaje de gravas porque lo tenga que multiplicar por la ecuación según la ecuación de Terzaghi. O sea, no. Pero sí lo necesito conocer. Les pongo el ejemplo del porcentaje de gravas. Sí necesito conocer esa información para dar una decisión y tener un panorama más amplio en el criterio. Entonces ya hacemos un paso más arriba. Es un escalón adicional a lo que ustedes solo hicieron en mecánica de suelos 2. No lo desprecio para nada, sino que está limitado en el sentido de aplicar la ecuación y conocer el resultado de capacidad de carga. Y me refiero a mecánica de suelos 2 porque es la primera vez que tenemos el contacto con la teoría de capacidad de carga, no por otra cosa tampoco. ¿Sale? Entonces, bueno, tengo la ecuación, tengo peso volumétrico, profundidad desplante, multiplico, sumo, resto, divido y ya, ahí está. Capacidad de carga 8 toneladas metro cuadrado. Ajá, y está bien, está mal, está alto, está arriba, ¿qué le hago, no? Y entonces, bueno, ya con este ejercicio que si se dan cuenta es relativamente sencillo, sí se abre bastante y me da mucho gusto escuchar sus opiniones al respecto e inquietudes. ¿Vale? Bien, ¿alguien más tenía la mano levantada? Ya no alcancé a ver. Era yo, Inge, pero es que no sabía si me iba a dar tiempo para participar. Sí, claro, siempre hay tiempo. Bueno, más que nada nosotros consideramos que con la teoría de Terzaghi que da los valores menores,
podemos trabajar mejor. Más que nada como que nos da una mayor seguridad. Sentimos eso. Igual llegamos a resultados. Perdón, tu cámara, de favor, para que te vean. Ah, sí, claro. Perdón. Ahí Sí, está. no te preocupes. Sí, gracias. Consideramos que la teoría de Terzaghi es la que nos da los valores menores, por lo tanto nos da una mayor seguridad. Considerando, podemos ser igual trabajar con una zapata cuadrada, pero incluso lo que mencionan también mis compañeras es cierto, podemos cambiarla a una zapata rectangular, o como decía usted, o sea, ya cambiar ahora sí a otro tipo de cimentación profunda, también es una buena opción. Acá yo mi pregunta sería también, Inge, para usted, ¿usted qué nos recomendaría? ¿Con qué teoría cree que es mejor trabajar o depende más que nada del criterio de cada quien? Claro, sí, con gusto. Si quieres guardamos ese comentario ahorita que ya va a terminar la sesión para regresar. Hacer el comentario de enfrentar al cliente. Bueno, enfrentar es un decir. Exponerle al cliente la situación de ampliar la exploración, fuese el caso, y lo que tú comentas, María Fernanda, con gusto. Porque ya vamos a cerrar la sesión. Adelante, Mario. Ahorita que cierre la sesión nos volvemos a conectar, por favor, para cerrar esta parte. Te escuchamos, Mario. No te escuchamos. Pero pues, tienes abierto tu micrófono. Ahí está, sí, ya. ¿Ya me escuchan? Sí, Okay. ya. Mi comentario va más que nada dirigido por ahí a alguien, creo que el compañero Osvaldo había comentado que tal vez sería más barato dimensionar a la profundidad de 1.2 metros. Ajá. A mí algo que me llamó la atención en ese sentido es que, bueno, en mis resultados para las profundidades de 1.2 metros no pasa por mucho. Entonces, a mí se me hace interesante ese punto para compararlo con qué tanto nos sale más económico si desplantar en 3.5, porque para la zapata de 2x2 en 3.5, pues en realidad no pasa por muy poquito. Nada más en un porcentaje de demanda-capacidad nos pasamos a 1.16%. Entonces, pues ahí se me haría interesante hacer la comparación pues de la economía, porque incluso creo que la zapata se elevaría nada más como a 2.2 metros por 2.2, entonces nada más me parece interesante que hacer esa comparación. Bien, si quieren ahorita comparamos esa parte en cuanto a mayor profundidad y menor área contra menor profundidad, menor excavación y mayor área de la zapata. Si quieren, con esos 3 puntos cerramos las opiniones. Les pido por favor que nos volvamos a conectar para cerrar estos comentarios, ¿vale? Gracias. Ok, ya de vuelta. Bueno, el primer comentario. Sí, acuérdense que nosotros partimos del criterio de un diseño eficiente de cimentación de 3 aspectos. El suelo, bueno, las cargas, el suelo y la técnica y economía. Me refiero a esta parte y por eso empiezo así, porque en la técnica y economía recae la decisión, lo que comentaba hace un momento Mario, que también comentaba Osvaldo y alguien más, no me acuerdo, era una de sus compañeras que también comentaba sobre la posibilidad de excavar a 1.20, a donde sí decimos, ok, a 1.20 la excavación va a ser pues menor en profundidad, entonces el volumen de excavación será menor, pero el ancho de la zapata, la dimensión de la zapata será mayor en cuanto a concreto, y esto representa un costo. En cuanto a acero, representa también un costo contra o versus una profundidad mayor por capacidad de carga, una profundidad mayor porque podemos encontrar un estrato mucho más consistente y por ende una dimensión de zapata también menor. Entonces, si se dan cuenta, tenemos estas 2 opciones, a donde ambas son técnicamente viables. Y entonces ya la decisión
ya no recae en una condición de capacidad de carga, porque en ambas situaciones, y los pongo así para diferenciar las profundidades, ambas situaciones satisfacen la demanda de descarga. ¿Sí está clara esa parte? Entonces, ¿a dónde recae la decisión? En lo económico y en el proceso constructivo. Porque si, por ejemplo, tenemos colindancias, entonces hacer una excavación más profunda, a pesar de que yo voy a tener una dimensión de zapata menor y menor condición, menor costo por concreto y acero, se me puede llegar a complicar por la condición de estabilidad de la colindancia al generar un sistema de sostenimiento temporal, por ejemplo, porque hay que sumarle. ¿Sale? Y entonces ahí debemos de hacer ese análisis. No necesariamente nosotros. O sea, ya no forma parte de nuestro quehacer en el hecho del diseño de la cimentación, sino ahí ya involucra al constructor. Y por supuesto podemos interactuar con el constructor, ¿no? Si es que el cliente lo tiene, que ese es un pequeño detalle. ¿Vale? Muchas veces el cliente todavía ni siquiera... En el momento, dense cuenta que la etapa de la mecánica de suelos es de las primeras. O sea, si acaso la ingeniería que ya visitó el predio es la topografía, pero no hay ninguna otra. De la topografía, y si no es que es a la par, nos ha tocado ver a topógrafos que están haciendo el levantamiento y nosotros haciendo la mecánica de suelos. O sea, ¿están de acuerdo? Porque de ahí arrancan otras ingenierías, no por otra cosa, sino es el proceso. Entonces, ese es un comentario en cuanto a si es cierto, revisar esa condición de economía y técnica. Porque también en cuanto a técnica, a lo mejor la empresa pues no tiene la capacidad técnica para hacer una excavación profunda, tener un sostenimiento, cuidar la colindancia, entonces, bueno, aguas. A lo mejor no existe el tema de la colindancia, tenemos espacio, podemos abrir las zanjas sin problema con unas inclinaciones y estabilizarlo. Excelente. Otro tema, en cuanto a la profundidad. Y les comentaba esta experiencia. Hace algunas semanas nos contratan para hacer el estudio de mecánica de suelos de un edificio de oficinas con sótano. Y bueno, pues todo iba muy bien. Dijimos sótano, zapatas, losas si acaso, y vámonos. ¿Qué nos encontramos? Que prácticamente a la misma profundidad a donde se proyectaba el desplante del sótano, hay nivel freático. Prácticamente a la misma profundidad. Entonces ustedes dirán, bueno, o sea, sí se puede construir sin problema. ¿Qué representa? Sistema de abatimiento. El sistema de abatimiento no es tan sencillo. Sí representa un costo y sí representa una experiencia en la empresa que lo aplique y trabaje con el sistema de abatimiento o en conjunto con el sistema de abatimiento. Y entonces ahí el costo es a donde se genera, además del proceso constructivo, cambia. Otro detalle que sucedió en esa parte es que el suelo no ayudó. Si nosotros hubiéramos llegado a encontrar suelos resistentes a estas profundidades, sí pudiéramos haber observado o pudiéramos haber planteado la modificación de los niveles. A lo mejor en lugar de un sótano, un semisótano, a lo mejor crecer, a lo mejor eliminar el sótano y tener una cimentación directa, sin sótano. Se sortearon varias opciones. El detalle es que el proyecto sí demandaba el sótano. Y otra más, el suelo ofrecía resistencias menores, muy bajas. Número de golpes, para que nos demos una idea, que es el parámetro que yo creo que todos conocemos y tenemos en mente, números de golpes de 5, 8, 10, 12, que son bajos. ¿Están de acuerdo? Por ahí uno de 15. Entonces, pero esto se hace en el análisis, en el trayecto de el trabajo de campo y laboratorio, para que una vez que tengamos clasificaciones y ya los reportes de campo, antes de empezar el diseño, o me refiero ya con un diseño preliminar, hablar con el cliente y de preferencia el estructurista. En este caso sí se tenía el acompañamiento del estructurista, lo que hay que aplaudir. Se tuvo una reunión y se le explicó al cliente, ¿sabes qué? Pues no está tan sencillo porque tenemos estas condiciones de material.
Y al tener unas condiciones de material tan bajas, no hay mucho que hacer. ¿Cuál es la recomendación? Profundidad. Hay que encontrar un estrato profundo resistente. No porque sea profundo debe de ser resistente, tengan cuidado, porque nosotros acostumbramos a dibujar y a idealizar el suelo como homogéneo. Y si es homogéneo, conforme a la profundidad, incrementa la capacidad de carga. ¿Están de acuerdo? Es proporcional. Pero un suelo homogéneo, en un suelo homogéneo, y eso no se llega a cumplir necesariamente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un estrato muy resistente y luego abajo un estrato menos resistente. ¿Sale? Y luego otra vez sube y luego baja conforme profundizamos. Debemos de tener mucho cuidado con esas variaciones. ¿En dónde se dan estas variaciones? Depósitos aluviales, depósitos hidrotermales, depósitos lacustres, ¿sale? Depósitos eólicos. ¿Sí? Sí es cierto, después de cierta profundidad ya pudiéramos, pero necesitamos garantizarlo. ¿Cómo lo garantizamos? Con un espesor por lo menos de 3 a 4 metros. Si de 3 a 4 metros este espesor es continuo, pudiéramos llegar a presumir que ya ese estrato es homogéneo al menos a la profundidad. ¿Vale? Eso cómo lo logramos y lo comentamos hace un momento, saber más del suelo, la exploración. Y sí, no es que para una casa habitación, como necesito saber más del suelo, sondeo de 20 metros de profundidad de SPT. No, o sea, nadie se los va a pagar. No, o sea, es en una justa dimensión. Y sí, no les puedo decir que todos los proyectos cambien y necesitamos profundidad. Eso no es verdad. Son situaciones muy particulares. Yo les comparto esto porque sucedió. Pero les puedo compartir en los últimos estudios que hemos hecho, pues a lo mejor de los, no sé, un número. De los últimos 15 estudios que hemos hecho, es decir, de mediados de año pasado a ahorita, en 8 meses, es el que se ha modificado, 1. Entonces les comparto esta tendencia para que tampoco nos vayamos con la idea de que, bueno, es que pues lo más seguro es que cambiemos. Pues no. O sea, sí, si el siguiente es en una zona cercana o con características de depósitos lacustres, aluviales, hidrotermales, bueno, puede ser. Pero entonces hay que tomar la precaución desde un principio y exponerle al cliente que es una zona estratigráficamente compleja. Y hay que tener cuidado en ese trato porque les contrata el cliente luego, lo primero que le decimos, está difícil, bueno, pues entonces ahí ¿qué esperarían? ¿O qué idea ustedes tendrían de la persona que contratan? Si las primeras de cambio ya le está diciendo que está complicado, o sea, también con calma, ¿sale? O sea, sí hacerle ver al cliente el hecho de, es una zona que hay mucha variación estratigráfica, debemos de tener cuidado y precisión en la exploración. Bien, no sé si con estos comentarios finales esté un poquito más claro. Por supuesto, seguiremos platicando. Nos falta revisar con losa, nos falta revisar con las normas técnicas, nos falta revisar con pilas. Faltan varias cosas. Se va a poner interesante. ¿Alguien más? María Fernanda, si en lo que alguien piensa otra cosa. Diana y Patricio. ¿No? Bueno, muy bien. Sí, perdón. Francisco Javier, adelante. A nuestra opinión del ejercicio. Sí, claro. ¿Me escucho? Sí, lo que nos dimos cuenta es que en el segundo estrato, si tuviera fricción, tal vez nos daría una mayor capacidad de carga. Entonces, lo que pensábamos era proponer una cimentación corrida o una losa de cimentación. También puede ser. Sí, efectivamente, estas condiciones y estos criterios de cambio o transición de cimentaciones los iremos platicando también. Me interesaría primero revisar los criterios de
normas técnicas, luego la posición en nivel freático y luego hay unos detalles que quiero comentar de factores de seguridad para luego platicar algunos criterios en cuanto a esas transiciones. Pero sí, toda la razón, Francisco, gracias. ¿No? ¿Quién, ¿me puedes compartir los integrantes de tu equipo? Sí, es Aldair. Aldair, su apellido para que lo encuentren más rápido, perdón. Ah, sí, permítame. Aldair Paz. Luego. Es Carlos Vázquez Navarro y Aldair Paz Vázquez. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, excelente. Pues les agradezco sus opiniones. Me da mucho gusto. Y, por supuesto, seguiremos comentando al respecto, ¿no? Independientemente de que yo con calma revise lo que me enviaron, ahí hay algunos comentarios, por supuesto, ya los conocerán. Si no hay alguna otra cosa, principalmente porque pues ya es la hora, nos conectamos el día de mañana, por favor. Acuérdense que mañana nos vemos también. Entonces, vaya bien, buen día. Bye. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, ingeniero.